¿Cómo se producen las emisiones de la aviación? Los motores de los aviones producen emisiones que son similares a otras resultantes de la combustión de combustibles fósiles. Sin embargo, las emisiones de los aviones son inusuales, ya que una proporción significativa se emite en altitud. Estas emisiones dan lugar a importantes preocupaciones ambientales con respecto a su impacto global y su efecto sobre la calidad del aire. Durante el proceso de combustión de hidrocarburos se pueden producir contaminantes típicos, tales como óxido de carbono, óxidos de azufre, partículas carbonosas o humo, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, emisiones de nitrógeno como óxido nitroso, óxidos de nitrógeno y amoníaco. Un estudio reciente muestra una correlación entre el incremento de turbulencias en los vuelos transatlánticos del hemisferio norte y el cambio climático. Las mayores concentraciones de CO2 provocan una modificación en la temperatura del aire de la zona, aumentando la velocidad de las corrientes de la estratosfera. Los efectos mostrados tras análisis estadísticos conllevan una mayor cantidad de periodos de turbulencias y de tiempos de estancia en zonas de turbulencias, un incremento de tiempo de vuelo en dirección oeste y un decremento en dirección este. Sin embargo, el balance de vuelos en ambos sentidos muestra una mayor permanencia de tiempo en vuelo, provocando un mayor consumo en combustibles y por tanto mayores emisiones de contaminantes, además de mayores costes económicos en vuelos según se agrava este problema. Una de las razones principales por las que es importante reducir las emisiones de CO2 producidas por la industria de la aviación es porque esta es una de las fuentes productoras de gases de efecto invernadero que está creciendo a un ritmo más acelerado. Esto se debe principalmente a que el crecimiento de tráfico aéreo se encuentra en sus niveles más altos, provocado por el aumento en el número de pasajeros y en el volumen de comercio. Más del 2% del total de las emisiones de gases de efecto a nivel global son producidos por la industria de la aviación mundial. La Organización de Aviación Civil Internacional, la ICAO, pronostica que si no se aplica ninguna medida para controlar las emisiones para el año 2050, estas podrían incrementarse hasta en un 300%. Para buscar solucionar esto, la ICAO creó el Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, llamado por sus siglas CORSIA, la cual es una propuesta que busca mitigar las emisiones producidas por la industria global de la aviación. CORSIA se enfoca especialmente en las emisiones producidas por vuelos internacionales y tiene como objetivo principal el que las emisiones de CO2 se estabilicen a niveles de 2020 para los años posteriores. Para poder cumplir este objetivo de reducir las emisiones de CO2, las aerolíneas se verán obligadas a realizar acciones como monitorear las emisiones producto de sus rutas internacionales, compensar las emisiones producidas por estas rutas. Por ello, es importante tomar otras acciones, aparte de las que indica CORSIA, como aumentar la eficiencia de las aeronaves reduciendo el arrastre que estas producen, por mencionar un ejemplo. Las emisiones de gases de efecto invernadero no son el único factor medioambiental que se ve afectado por las actividades que realiza la industria aeronáutica. Algunos otros ejemplos de puntos donde se busca reducir el impacto de la aviación global son la contaminación auditiva, la calidad del aire y del agua. En las gráficas se muestra, según información de la IATA, la manera en que se han ido reduciendo los niveles de ruido que producen las aeronaves a lo largo de los años, y cómo es que se han hecho más eficientes los motores. Existen distintos enfoques que se están analizando para buscar reducir el impacto al medio ambiente. Uno de los métodos para reducir el impacto ambiental involucra que las aeronaves vuelen a altitudes donde las emisiones causen un impacto menor. Según un estudio desarrollado por el Colegio Imperial de Londres, por medio de cambiar la altitud de vuelo en un par de miles de pies, el daño climático causado como consecuencia de la aviación podría reducirse hasta en un 59%. La manera que proponen para lograr esto es erradicar las estelas de condensación, que son el rastro que deja en el aire las aeronaves en movimiento. Estas formaciones, similares a las nubes, pueden producir que el calor que se encuentra en su camino de salida se quede atrapado en la Tierra, elevando la temperatura. Un estudio del MIT concluyó que las estelas de condensación contribuyen en un 14% a los daños climáticos y de calidad del aire, por unidad de combustible de aviación quemada. La diferencia más importante entre las emisiones de CO2 producidas por aeronaves y estelas de condensación es que estas últimas no duran mucho tiempo, un máximo de 48 horas. Así que, si hoy dejáramos de producir estelas, sus efectos desaparecerían el siguiente día. Esta es una manera en la que la industria de la aviación mundial puede atender de manera rápida su impacto sobre el cambio climático. El cambiar la altitud a la que vuelan los aviones podría ayudar a deshacernos de estas estelas, ya que estas solo se forman en áreas de poco espesor de la atmósfera, donde existe una alta humedad. Otra de las formas más interesantes de abordar este problema es el cambiar de manera drástica el diseño y la geometría de los aviones. Por ejemplo, este concepto desarrollado por Airbus, llamado Maverick, este cuenta con una geometría llamada Blended Wing Body.
Airbus estima que este tipo de aviones podría reducir sus emisiones de carbono por medio de reducir la resistencia al avance que produce el avión. Especulan que con este diseño podría reducirse en aproximadamente un 20%. A pesar de que suena muy prometedor, uno de los problemas que tienen las aeronaves con geometrías no tan convencionales como esta es que son inestables. La parte positiva es que este problema ya ha sido resuelto hace varias décadas, gracias a las implementaciones del sistema Digital Fly-by-Wire y del FADEC. El Digital Fly-by-Wire es un sistema que reemplaza los controles convencionales de vuelo por una interfaz electrónica. Los movimientos de los controles de vuelo son convertidos en señales eléctricas, que son transmitidas por un sistema de cableado, y las computadoras de control de vuelo determinan cómo se deben de mover los actuadores que controlan cada superficie, para proveer una respuesta en base a los inputs que realiza el piloto. A lo largo de los años, se ha mostrado que la implementación de este sistema hace más seguras las aeronaves. Ha sido aplicado en una gran variedad de aeronaves desde su concepción, por ejemplo, en el A320, que fue el primer avión comercial que lo implementó. Relacionado con el concepto Maverick de Airbus, es un avión intrínsecamente inestable por su geometría. Este sistema ha sido utilizado anteriormente para estabilizar de manera electrónica aeronaves con mucho éxito, tales como el ala voladora B-2 o el F-22 Raptor. Esto se logra por medio de controlar superficies de control del avión tales como flaps, slats, etc. Los aviones contaminan bastante, ¿no? Bueno, pues existen muchas alternativas para reducir las emisiones de agentes contaminantes a través de la aviónica. Algunos de esos campos de desarrollo pueden ser los sistemas propulsivos, los materiales, los sistemas y las operaciones de la aeronave. El sistema propulsivo es el principal generador de agentes contaminantes de la aeronave. Sin embargo, se puede disminuir la cantidad de emisiones al reducir el peso de los componentes del motor, usando aleaciones ligeras o materiales compuestos, aumentando la eficiencia de la turbomaquinaria o usando biocombustibles. En los últimos años, se ha alcanzado uno de los mayores logros en la lucha contra las emisiones de contaminantes al desarrollar un sistema capaz de optimizar las operaciones y procedimientos del motor que mejoran la eficiencia del mismo. Dicho sistema tan importante se conoce como FADEC, que es el acrónimo para las palabras Full Authority Digital Engine Control, que se puede traducir como Control Digital de Autoridad Total del Motor. El sistema FADEC proporciona la regulación y programación de los sistemas del motor para controlar el empuje y optimizar su operación. Dicho de otra forma, su objetivo es permitir que el motor funcione a la máxima eficiencia para una condición dada. Consta de una unidad de control electrónica, SU, que es el cerebro del FADEC, y de sistemas periféricos asociados. Aquí podemos apreciar que el SU es el encargado de recibir datos de los diversos sensores y actuar de acuerdo con lo que se solicite a través de los sistemas periféricos. El FADEC se encarga del arranque, aceleración, cambio en la posición de los componentes de la turbomaquinaria, entre otras. Un sistema FADEC es tan impresionante que se vale de datos como velocidades, temperaturas y presiones para monitorear y controlar el estado de cada motor de la aeronave, y así ajustar los parámetros necesarios para obtener un desempeño óptimo. Y se podrán preguntar, ¿eso cómo reduce las emisiones de agentes contaminantes? Pues el FADEC es fundamental en el control preciso del proceso de combustión, obteniendo como resultado un decremento en el consumo de combustible, por lo tanto, una reducción en la emisión de gases contaminantes. El motor PW4000 de Pratt & Whitney cuenta con dicho sistema y tiene un excelente desempeño que combina la reducción del ruido con la regulación de emisiones. Por otro lado, el motor GNX de General Electric usa el sistema FADEC 3 de Hispano-Suiza y BAE Systems. Dicho motor ofrece un 15% de mejora en la eficiencia de combustible y 15% menos emisiones de CO2 comparado con su antecesor, el General Electric CF6, y sus emisiones están 95% por debajo de las regulaciones internacionales, una buena victoria en la lucha contra la contaminación. Como podemos ver, el sistema FADEC es algo maravilloso. Sin embargo, este sistema no sería nada sin la ayuda del famoso sistema Digital Fly-by-Wire, ya que sin este, resultaría imposible censar todos los parámetros que requiere el FADEC para tomar decisiones, desde los radioaltímetros hasta los sensores de presión, la aviónica, el Digital Fly-by-Wire y por supuesto el sistema FADEC están luchando continuamente para disminuir la emisión de agentes contaminantes.